Gracias por el despacho. Vamos a ver qué ocurre al final de la noche, aunque parece que pues que no cabría un pedido de censura, ya que hoy ha caído un ministro, dos parece que ya sería demasiado. Manejable, difícil para el oficialismo y también para la oposición. Pero vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido el día de hoy. Tenemos ya en el estudio a Juan Carlos Valdivia, analista político, y vamos a tratar pues de desmenuzar todo eso. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Complicado, ¿no? Porque demuestra una vez más la fragilidad del gobierno, que pese a que puede tener intenciones de querer pechar, de querer ponerse firme, la ola no la resiste, ¿no? Se le pasa por encima sin ningún miramiento. Bueno, pero mira, a mí me gusta ver las cosas con más calma y más prudencia de lo que se suele estar viendo, ¿no es cierto? Estos son los resultados de las elecciones. O sea, luego de la primera vuelta, Pedro Pablo Kuczynski y Peruanos por el Cambio sabían a lo que se iban a enfrentar si ganaban las elecciones, ¿no? Sabían que se iban a enfrentar con una bancada minoritaria y con los resultados congresales terminan en la primera vuelta. Así es, y con el gobierno y con la bancada de Fujimori mayoritaria gobernando en el Parlamento. Eso era obvio y evidente. Lo natural ha debido ser que se busque un entendimiento desde el inicio. No se quiso de ninguna de las dos partes al final, después de la segunda vuelta. Yo recuerdo que incluso después de la primera vuelta se planteé en algunas entrevistas acá mismo que se debía ir hacia una alianza entre las dos fuerzas y evitar la segunda vuelta, ir de frente a una alianza y tratar de ponerse de acuerdo. Bueno, eso obviamente haré en el mar. Y lamentablemente, en lugar de, luego de la segunda vuelta, ir hacia algún tipo de propuesta en común, de agenda mínima, de bueno, algunos puntos de encuentro, han ido a puntos de desencuentro, ¿no? O sea, pero yo creo que... ¿Es culpa de alguien o de los dos? Que estaba uno ardido y el otro con todavía inflando el pecho por el triunfo. Mira, yo creo que ahí hay culpa de los dos, ¿no es cierto? De alguien que no... Yo creo que en primer lugar el gobierno no entiende que no tiene todo el poder. El presidente cree que es un presidente con mayoría parlamentaria, que puede decir hay que hacer esto y todo, y no es así. Así funciona la democracia. Aquí y en cualquier país donde hay un parlamento y donde hay un presidente. O sea, si el parlamento no quiere... En el discurso de Torne hay una frase que es fundamental, en el discurso del viernes, ¿no es cierto? Él dice que si no tiene la confianza del parlamento, no puede seguir siendo ministro. Y eso es efectivamente así. Si no tiene la confianza del parlamento, no puede seguir siendo ministro. Él debió renunciar, ha preferido que pasar este trance de la votación que no le den la confianza. Es una opción, ¿no es cierto? Yo personalmente siempre creo que mejor es evitarse estos trances y salir del puesto rápido. Ha querido endilgarle la responsabilidad al Congreso. Me parece que eso es un error, porque esas teorías funcionan solo pues entre los que opinamos. La gente en la calle le importa muy poco eso, ¿no? O sea, lo que mira es lo que es evidente. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿No? O sea, ¿a quién han sacado? ¿Han sacado a los fujimoristas o han sacado al ministro de Economía? Han sacado al ministro de Economía, eso es una cosa pues elemental, ¿no es cierto? O sea, pero eso va dejando cada vez en una situación más precaria, más débil, más de cristal al gobierno, ¿no? Yo creo que no. Mira, yo siempre repito lo mismo, y creo que hay que repetirlo hasta que cale. En una democracia, lo que existe, en una república, lo que existe es la sana tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene que haber una tensión. Es malo la unanimidad. Eso es propio de totalitarismos. Lo que tiene que haber es una sana tensión, diferencias entre ambos. Sí, es correcto. Lo que no puede ser es que esta tensión se vuelva tóxica y envenene la democracia, ¿no? Entonces, mientras tengamos una tensión sana... ¿Y en qué punto estamos? ¿Esto es sano todavía? Me parece que todavía es sano. Creo que lo que pasa es que en el gobierno, en el Ejecutivo, sienten que o no están acostumbrados, pues en general el país no está acostumbrado a este juego democrático, ¿no es cierto? O sea, los gobiernos desde el año 80
Belaúnde tuvo mayoría absoluta en alianza con el PPC. En el 85, el APRA, con Alan García, el joven Alan, tuvo una mayoría absoluta. En el 90 hubo el problema que efectivamente no tenía mayoría Fujimori y hubo el golpe de Estado. Del 93 en la constituyente al 2000, claro, Fujimori gobernó con mayoría. En el 2001, cuando entra Toledo, hace mayoría con el FIM. Alan rompe Unión por el Perú o el Partido Nacionalista o como se llamara en ese momento y logra armar una mayoría con un sector de los que salieron del Partido Nacionalista y con otros partidos y logró armarse una mayoría más un poco flotante, ¿no? Pero tenía una mayoría que lograba organizar. Entonces, y Humala igual, ¿no? Con Toledo logró armar una mayoría. Hasta que él mismo se encargó de irla atomizando. Pero en este caso no ha sido así. Este es el primer gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria desde el año 80. ¿No es cierto? Entonces, claro, y es un caso porque ni siquiera planteándose alianzas con nosotros podría llegar a... Y si vamos hacia más atrás, tenemos los 10 años de dictadura militar, donde quien manda es el presidente. Entonces estamos acostumbrados a tener un presidente mandón, ¿no es cierto? Entonces, y eso no es pues muy democrático, ¿no? Entonces, que haya este balance de poderes es lo que se dijo durante todo el debate de entre la primera y la segunda vuelta. ¿Por qué no tenía que ganar Keiko? Para que haya balance de poderes. Eso no se dijo, porque ella ya tenía el control del Congreso y entonces ahora no había que darle el Ejecutivo porque si no iba a tener demasiado poder. Iba a tener demasiado poder. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Ninguno de los dos tiene el poder. Tienen un poder compartido. Y eso es algo que ninguno de los dos quiere entender, ¿no? Entonces tienen que entender que ese poder compartido tienen que saberlo. El problema es que en la pulseada siempre gana el Congreso, ¿no? Por supuesto. Por eso es que siempre se ha dicho. Entonces hay alguien que sí tiene o sea, poder, nuestra democracia, que es una mixtura de una democracia presidencialista con parlamentaria, cada vez tiene más costumbres parlamentarias, ¿no es cierto? Más prácticas parlamentarias. El control político, que es propio de una democracia parlamentaria, el control político del Congreso a los ministros es propio de las democracias parlamentarias, lo tenemos nosotros en la Constitución desde 1863, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, eso no es pues una novedad en el sistema constitucional peruano. El problema está en que con la velocidad de la información hoy en día pareciera que no tenemos pasado, ¿no? Entonces, y cuando miramos atrás, miramos 20 años atrás, no podemos mirar 30, 50, 60 años atrás. Entonces, no hay pues memoria colectiva respecto a los sistemas democráticos, ¿no? La cosa es que van 11 meses, 4 ministros caídos a estas alturas del partido, Ollanta Humala se había llevado ya un gabinete entero en diciembre, a los 5 meses, con Conga, se llevó todo un gabinete. Y no solamente se llevó un gabinete, cambió de posición política radicalmente. Claro, es ahí tras Conga es que cambia todo. Entonces hacemos un drama acá diciendo hay 4, de los 4 ministros, yo creo que el único que es un exceso es Saavedra. ¿No es cierto? Porque el ministro de Defensa renunció porque prefirió el amor al servicio del público, ¿no? Y Vizcarra renunció. Vizcarra se abrazó a la piedra por supuesto, de Chinchero y se tiró al río, ¿no? Que es lo que le termina pasando también a Alfredo Thorn, ¿no? O sea, Chinchero se ha llevado a 2 minutos y se va a llevar al Contralor, ¿no? Espero. Vamos a ver, aunque en un timing menos ansioso, ¿no? Eso está ocurriendo mucho más despacio. Mira, yo creo que si ya con lo que es la información que ha salido hoy día respecto a su título profesional, el fujimorismo ahí debatamos un poco. ¿Es culpa de la universidad o de él haberle otorgado el título no cumpliendo los requisitos? Ese no es un problema, ¿no es cierto? O sea, de quien sea la culpa, su título es nulo. O sea, jurídicamente no tiene efectos. Entonces no es contralor. No puede ser. No importa lo que haya pasado hacia atrás,
la teoría dice que hacia atrás todo eso se puede revisar, pero hacia adelante él ya no puede, ya no es contralor, ¿no es cierto? Porque ya no tiene título. Claro, pues, más allá de las opiniones personales que se tenga a la figura del contralor y lo que ha pasado alrededor de Chinchero y el audio grabado, que todas las sospechas apuntan hacia él. Que ese es otro tema que no hay que dejar de discutir, ¿no es cierto? La pertinencia de usar este tipo de grabaciones. Claro, al fin, o sea, estilo fujimontesinista. No deja de repugnar que se tenga que usar una grabación de este tipo. Al final el ministro ha aceptado que lo que ha dicho es lo que ha dicho y que ha usado el nombre del presidente, y eso pues lo ilegitima inmediatamente, ¿no? O sea, el haber usado el nombre del presidente en cualquier conversación sin autorización del presidente, el presidente le debió pedir inmediatamente su renuncia. O sea, han preferido pasar en fin, ya eso es una cosa que ya sucedió. Bueno, tal vez ya, él se inmoló, ¿no? Alfredo Torne ya no es ministro, ya es pasado, y ya no está en el futuro, ¿no? Y ahora, en un breve discurso, Zavala ha dicho que se van a tomar algunos días para ver cómo se recompone el gabinete, porque habían rumores incluso que él podría, desde la presidencia del Consejo de Ministros, interinamente, por lo menos hasta julio, que ya sea un cambio mayor, asumir economía, que es un sector que había rumores de un cambio ministerial la primera quincena de julio, ¿no? O sea, que se iba a producir un cambio. Yo he escuchado esta versión también de que Zavala podría asumir es interesante porque la Constitución dice que si un ministro es censurado tiene que renunciar dentro de las 72 horas siguientes. Cuando se le retira la confianza, el efecto es inmediato, y por eso es que Alfredo Torne ha renunciado inmediatamente, informado de que se le había quitado la confianza, ¿no? Entonces, ahora no hay un plazo constitucional para nombrar un nuevo ministro. O sea, Torne ya no es, pero entre tanto tiene que mantener un espacio ahí, pero tampoco puede tomarse mucho tiempo, ¿no? Un ministerio tan medular no puede estar acéfalo, ¿no? Debe ser, yo estaba tratando de hacer memoria, y debe ser el primer ministro de Economía en los últimos 40, 50 años que le ha pasado por este trance. Yo creo que Manuel Ulloa, en su calidad de primer ministro, fue varias veces al Congreso a interpelaciones, me parece, y me parece que Camet, en la época de Fujimori, también como ministro de Economía, llegó a ir alguna vez a ser interpelado, pero pasaron el salto, ¿no? Bueno, es que aquí no ha ido exactamente por cuestionar su política económica, ¿no? Que ha caído de refilón, obviamente, porque los números no están bien, pero no están bien en toda la región, ¿no? Ha ido por un tema más ético, moral, que salió en los audios. Por supuesto, la conversación era insalvable, ¿no? Insalvable, ¿no? Lamentablemente para él, ¿no? ¿Cierto? Pero nuevamente queda esta cosa que no me termina de convencer, que es el uso de las grabaciones, ¿no? O sea, esto no puede generalizarse, porque es una situación pues absolutamente delicada. Son dos altos funcionarios. Claro, esa es una actitud de gángsters. Dos altos funcionarios del Estado donde se han estado grabando la conversación. Es pues inaceptable, ¿no es cierto? O sea, no puede haber una conversación de Estado, ¿no? Fernando Zavala, Mercedes Arauz, se habla de la viceministra Claudia Cooper, de algunos nombres más. Tiene mucho de dónde elegir el presidente, eso es lo que preocupa, ¿no? Que no hayan cuadros o gente que se quiera meter en este lío, ¿no? Yo tengo la impresión que economistas capacitados hay. Yo siento que más bien Pedro Pablo Kuczynski es una persona que le gusta trabajar con muy poca gente. Entonces va a buscar de ese pequeño espacio de gente con la que él se siente cómodo, y sobre todo en un sector como economía que él considera como suyo, ¿no? Va a tratar de buscar a alguien muy de su entorno, ¿no es cierto? O sea, por eso me parece natural lo de Zavala, porque es pues casi un hijo putativo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro, era su viceministro, lo sube Economía en la época de Toledo, cuando él se va al Premierato. Claro, así es. O de repente trabajar con la que es viceministra, que se venía trabajando. Pero yo creo que ahí, a pesar de las altas calidades profesionales que tiene Claudia Cooper,
tiene pues este incidente también con Chinchero, ¿no? Chinchero ha terminado manchando pues al gabinete, a los viceministros, ¿no? Entonces ahí hay un tema pues que quizás habrá que esperar para que este tema se pase, se calme, se concrete, no, por lo vamos menos a ver cómo se resuelve, porque eso todavía está así es. en stand-by, ¿no? Entre tanto, yo creo que Claudia no vamos a ver cómo le generaría un problema político al gobierno el que pretendan hacerla a ella asumir, ¿no? No lo veo. Vamos a ver cómo sale ese divorcio, ¿no? Qué tan amigable o qué tan problemático es, ¿no? Porque ahí se va a reavivar la llama otra vez. Mira, el problema de todo divorcio es la plata, ¿no? Claro, ¿no? exactamente. Entonces, ponerse de acuerdo en un monto, eso es siempre pues lo difícil. En este caso hay siempre una ventaja, porque no siendo propiamente un divorcio, sino una división en un tema de negocios, siempre va a haber la expectativa de nuevos negocios más adelante. Entonces no hay que pelearse con el Estado peruano porque... Claro, además Kuntum tiene ya negocios, eso te puede Estado. posibilitar hacer nuevas inversiones en el futuro. Entonces siempre, por suerte en estos casos de las empresas y de los estados hay pues más alternativas que a veces las parejas no tienen cuando se divorcian. Bueno, sí, business son business. Así es. ¿Crees que es salvable a este punto, con todo lo que ha ocurrido en estos primeros 11 meses, esa relación entre la mayoría congresal y por supuesto, ¿por dónde tendría que...? O sea, tienen en esencia lo mismo, defienden el mismo modelo económico, exactamente, defienden el mismo modelo político, tienen acentos. O sea, eso pues es una cosa que se puede poner de acuerdo pues en una agenda mínima. O sea, hay que reconocer. Yo lo único que creo ¿Quién va a buscar a quién? ¿Tú crees que el gobierno es el indicado por la desventaja numérica que tiene? Por supuesto, el presidente tiene que buscar porque necesita tener una buena relación con el Congreso, si no, no va a poder gobernar. El presidente se está dedicando a hacer política junto con sus ministros en vez de gobernar, al pulseo político en lugar de ser eficiente en el gobierno. ¿Qué obra han sacado en estos 11 meses? ¿Qué cosa han inaugurado? ¿Qué gran reforma en el Estado han hecho? ¿Han tenido la posibilidad de tener decretos legislativos? ¿Cuál es el gran cambio? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está...? O sea, uno puede... Esa excusa, el tema Odebrecht y luego el tema de la emergencia nacional, como para decir, este año lamentablemente nos tuvimos por mala suerte que ocupar de estos temas cuando debimos ocuparnos de otros más de fondo para prender el carro a través de la economía. Mira, sin duda lo del niño ha sido un problema, y lo de Odebrecht también, pero lo de Odebrecht era... En cualquier persona que planifica tendría que darse cuenta que eso iba a suceder en diciembre del año pasado, en enero de este año, en algún momento esto iba a reventar. Eso tenían que saberlo. Lo que sí me llama la atención profundamente es que no han tenido un plan respecto a eso. Entonces ahora vemos cómo responde el problema de la velocidad de las comunicaciones. Entonces las redes y los medios comenzaron a reclamar que se tomen medidas, Entonces ajustaron al gobierno no supo mantener, porque no es un gobierno fuerte, no supo mantener una posición, entonces comenzó a tomar medidas que ha hecho que todos los proyectos quiebren, pues, ¿no es cierto? Se separen, se paralicen, todos. E incluso los que ya están vendidos como Rutas de Lima, está paralizado. Entonces, si todo está paralizado... El tema del sur es dramático, ¿no? Con el gasoducto se habla de 2.000, 2.500 puestos de trabajo que han quedado mucho más. O sea, solamente en gente que estaba directamente trabajando son como 10.000 puestos en el gasoducto. Eso ha sido un golpe muy duro para el trabajo. Por eso es que se dice que se han perdido 100.000 puestos de trabajo, 50.000 solo en infraestructura. ¿No? Son montos enormes que lamentablemente a los cuales ya no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a ver... ¿Y había, según tu opinión, alguna forma menos dramática de enfrentar el tema del gasoducto y de Odebrecht ya reventado el escándalo? Yo creo que siempre hay formas para evitar esto, ¿no es cierto? Este colapso, siempre hay formas, Yo creo que... Porque a veces lo siento a Pedro Pablo Kuczynski un poco en soledad, ¿no? Tendiendo que él saliera al frente
a defender ciertas cosas o a opinar sobre ciertas cosas, o sea, a hacer política, cuando eso debería ser la chamba un poco de los ministros, que no tienen esa vena. Pues, ¿no? Y tener terceros voceros que salgan a hablar por ellos y explicar gente, hay gente interesada que puede ayudarlos a... El problema es pues eso, ¿no es cierto? O sea, esto es un gobierno que se ha encerrado en sí mismo, ¿no? No comparte el poder, no comparte tampoco con otros sectores. Entonces, y lamentablemente yo veo mucho que qué es lo que te pasa cuando estás en el poder, mucho estas teorías de conspiración que te crean fantasmas, gente que te está acusando. Todo esto se puede resolver si es que el presidente quisiera y si es que el primer ministro quisiera, ¿no es cierto? O sea, hay que abrir las puertas, hay que ventilar la casa, hay que mirar hacia afuera y hay que comenzar a tomar contacto con otra gente, ¿no? O sea, y hay que ser realistas. El vecindario está dividido en dos, ellos y los otros. Hay que hablar con los otros, ¿no es cierto? O sea, hay que negociar, hay que hacer polladas conjuntas para poder socializar. La verdad de las cosas es que 4 años así, 5 años así, no va a aguantar el país. Este no es un problema del pepecaucismo, el fujimorismo, es un problema de que cada punto que no se crece en la economía son gente que se queda sin puestos de trabajo, son pobres que han salido de la pobreza y que regresan a la pobreza. O sea, eso es lo más lamentable, ¿no? Lo avanzado empieza a retroceder nuevamente. Y eso es algo que no podemos permitirnos, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser responsables en el gobierno, tienen que gobernar, para eso están ahí. Y desde el otro lado, ¿cuál ves? Tienen que ceder, pero yo siento que en el fujimorismo ha habido mucho de concesión, o sea, les han dado los decretos legislativos para que hagan lo que necesiten y han tenido la opción de hacerlo, ¿no es cierto? O sea, lo que se critica un poco es que siempre se le han puesto difícil, ¿no? Con piedritas en el camino, como para que sufran un poco. Te lo voy a dar, pero... Esto es una democracia. Esto no es una dictadura. Acá hay un poder en el Parlamento que no lo tiene el Ejecutivo. Tiene que haber esa tensión. No hay que asustarnos de eso. El problema está... Mi abuela decía, creo que lo dije aquí la vez pasada, que al que no le gusta el calor no se meta a la cocina. En democracia y en política, estos entredichos y estos conflictos existen permanentemente. No hay que temerles, tampoco hay que dramatizar. Es parte de la vida común. O sea, que no estén de acuerdo el Ejecutivo con el Ejecutivo. Mira, en Estados Unidos a Obama lo dejaron sin presupuesto casi un mes. En España no han nombrado ejecutivo, porque ahí es que como es una monarquía parlamentaria, los ministros salen del Parlamento, no les han dado casi un año. O sea, eso es así aquí y en todos los demás países. Hay que saber hacer política. Pues. Pero lo que hay que saber también desde los medios y desde la sociedad es entender que esto funciona así. Lo que nosotros como sociedad reclamamos es que si bien pueden haber entredichos, eso no debe afectar el desarrollo económico del país. Porque cada punto que no crecemos son miles que no salen de la pobreza. Y eso no es algo que se pueda permitir. ¿Y cree que el Ejecutivo tiene poder negociador? ¿Tiene con qué sentarse a la mesa a negociar? Por supuesto, porque muchos ya hablan de la única carta que podrían tener es esta del indulto y ofrecerla para conseguir paz, por lo menos una tregua por algunos meses probablemente, por ejemplo, esa sea una carta, ¿no es cierto? Pero tiene muchas otras. Por eso es el Ejecutivo, porque es el que ejecuta el presupuesto, es el que decide las obras, es el que decide en muchos casos las políticas públicas. Queremos hacer así, o sea, digamos, ¿tú no crees que al fujimorismo le gustaría que ese proyecto de Sierra Verde que tenía Fujimori se recomponga, que se diga, mira, vamos a nombrar a Kenji Fujimori director de este programa de este programa de reforestamiento? Que parece que tiene un bichito disidente dentro de él. No, digo porque, no está por decir que Kenji, podría ser cualquier otro fujimorista, pero digo, buscar gente afín a ellos que puedan llevar algunos proyectos que el mismo fujimorismo quiere llevar adelante.
el fujimorismo en su plan tenía un punto que creo que eran los 1000 pueblos más pobres del Perú, que me parece, por ejemplo, un proyecto bacán, ¿no es cierto? Atacar directamente a los, digamos, 100 pueblos más pobres del Perú y sacarlos de la pobreza, hacerles infraestructura, llevarles ayuda social, o sea, hay formas de focalizar. Entonces, por supuesto, hay formas de hacer, porque todos son representantes de su pueblo, todos tienen necesidades, todos quieren, hay que negociar, pero hay que sacar las cosas adelante, hay que plantearse una agenda mínima de puntos en donde haya acuerdos y sacarlos hacia adelante, ¿no? En la agricultura, en la minería, en programas sociales, ¿no es cierto? Vamos a ver, Juan Carlos, qué ocurre en los próximos días. Esperemos que ese bichito conciliador entre en ambos bandos y podamos tener resultados para que esto avance, si no va a revertir en contra de los 33 millones de peruanos. Sí, 5 años así no podemos vivir. Hay que ponerse de acuerdo. Perfecto. Nos quedamos con esa frase. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado, Juan Carlos. Son las 8:33. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos después a tratar un tema muy, muy importante que además ha formado parte de este pliego interpelatorio al ministro Carlos Basombrío. ¿En qué estamos en el tema de lucha contra el terrorismo? Con los remanentes de Sendero y con los grupos desde la sociedad civil que están apoyando a Sendero Luminoso. Volvemos con eso.